mi pantalla? Sí. Ok. Entonces, hoy vamos a empezar con la unidad 3. Y pues, igual que la 2, ya son unidades que son relativamente cortas. El concepto es muy sencillo, pero la aplicación es relevante, entonces es importante pues los conceptos básicos para poder avanzar adecuadamente. Y bueno, la tercera unidad es respecto a la identificación del sistema mediante el método de minuos cuadrados. Entonces, haciendo una recapitulación, en la unidad 1 lo que hicimos fue ver únicamente conceptos matemáticos básicos, lo que es transformada Laplace, transformada Z, y cómo se hace el modelado matemático, la definición de función de transferencia, diagramas a bloques, etc. Son conceptos básicos. ¿Sí? Ya en la unidad 2 trabajamos sobre métodos experimentales para la identificación de sistemas. Más allá de poder modelar un sistema mediante el modelado matemático, pues hay otros métodos experimentales que usan señales especiales, y en particular estuvimos trabajando con la respuesta de los sistemas cuando la entrada es el escalón unitario, y veíamos que es una señal especial, muy fácil de producir o de generar, y analizamos el comportamiento de los sistemas, cuál podría ser ese comportamiento. Y ese comportamiento pues básicamente lo podríamos ver en tres grupos. Uno como un sistema de primer orden, otro como los siguientes dos eran sistemas de segundo orden, de dos tipos, uno sobreamortiguado y otro subamortiguado. Y básicamente cualquier sistema lo podríamos modelar de esa forma. Entonces, definimos tres funciones o tres funciones de transferencia en donde más del 90% de los problemas los podemos modelar con cualquiera de esas tres, y analizamos cuál era su comportamiento con el escalón unitario. Y todo eso lo hicimos, todo ese análisis se hizo en tiempo continuo, es decir, utilizando la transformada de Laplace, la función de transferencia en Laplace. ¿Okay? Posteriormente vimos su equivalente discreto, cómo lo podíamos discretizar, esas tres funciones, y hasta ahí. Entonces, sí, seguimos con la parte de identificación, o sea, en el modelado. Ahora vamos a abordar el mismo tema de identificación, pero utilizando un método que se llama mínimos cuadrados, pero en particular este método se utiliza para la identificación o el modelado de sistemas discretos, es decir, lo que vamos a obtener es una función de transferencia, pero en Z. ¿Okay? Entonces, anteriormente, en la unidad pasada, trabajamos con funciones de transferencia en Laplace, ahora va a ser en Z. Y lo mismo, podemos utilizar la función escalón como función especial, o aquí en general podemos usar cualquier función, no tiene que ser una función especial como entrada. ¿Por qué? Lo único que necesitamos va a ser una condición para que se pueda hacer la identificación, y eso es que la entrada tenga cierto comportamiento, es decir, que varíe continuamente la entrada para que el sistema se excite y me dé información, y eso es suficiente para aplicar este método. Entonces, no necesariamente es el escalón, puede ser cualquier otra señal. La única condición es que no esté en estado estacionario esa entrada, o sea, que esté cambiando continuamente. Y esa va a ser la diferencia con el método pasado, que utilizamos escalón unitario. ¿Ok? Entonces, pues vamos a empezar o abordar el tema de identificación mediante el método de mínimos cuadrados. Es muy utilizado este método porque es un sistema discreto, es un sistema que se puede programar, una metodología que se puede programar, y no necesitamos de
situaciones complejas para hacer modelado. Simplemente necesitamos un sistema de adquisición de datos en donde podamos obtener información de la entrada y la salida del sistema, la discretizamos, es decir, la muestreamos, y con esa información vamos a derivar o vamos a obtener la función de transferencia. ¿Ok? Entonces vamos a ver el método de que se trata. Bueno, el método de mínimos cuadrados es un método para la identificación de sistemas discretos lineales, como ya se los había comentado. Es un método básico en la identificación de procesos, es decir, a partir de definir la entrada y salida, lo único que tengo que hacer es tener datos experimentales. Es un método basado en datos experimentales. Y vamos a aprovechar una serie de propiedades estadísticas que tienen los datos en la vida real, que es que están contaminados con ruido, tienen un error. Y entonces resulta que este ruido tiene características de ruido blanco, es decir, que es totalmente aleatorio. Y esa propiedad la vamos a utilizar para hacer una aproximación, hacer una estimación de lo que la función de transferencia. Entonces tiene propiedades estadísticas que son muy convenientes. Y esas propiedades estadísticas están relacionadas con que es ruido blanco. ¿Okay? Y este método que vamos a ver es el método básico, el convencional, pero de una forma sencilla podemos derivar o podemos obtener un método recursivo. ¿A qué me refiero cuando hablo de una forma recursiva? Es que el método puede estar corriendo en paralelo con el proceso, en tiempo real o en línea. Conforme se va llegando información, se va actualizando el algoritmo, y pues esto es muy útil en sistemas en donde la dinámica cambia. Entonces también es el mismo método, el mecanismo o la metodología de cálculo es la misma, nada más que la forma de hacer las operaciones cambia. En el método que vamos a ver ahora, necesitamos de todos los datos, es decir, voy al laboratorio, hago mi experimentación y obtengo una base de datos con toda la información que necesito. Ese es el método que vamos a desarrollar ahora, pero adicionalmente el método recursivo no necesita de toda la información, puede irse ejecutando conforme va llegando los datos. Es la diferencia. ¿Okay? Ahora, lo primero que tenemos que definir en el método o en la metodología es una estructura. Ya una vez que tengo datos, tengo que definir una estructura del modelo. Y para este caso, para este desarrollo, vamos a utilizar la estructura del modelo ARX, que es una estructura, la estructura más utilizada de los sistemas lineales. ¿Okay? No es la única, hay otras estructuras en donde cambia un poco la forma de modelar. Pero en este caso vamos a utilizar la estructura ARX. Entonces, ¿y cuál es esa estructura? Pues básicamente es la estructura en donde consideramos que tenemos una planta con una entrada y una salida. Esta salida vamos a considerar que está contaminada por ruido, y un ruido que vamos a considerar aditivo. ¿Okay? Es decir, que se suma única y exclusivamente en la salida. Eso no quiere decir que en la entrada no tengamos ruido, y también tenemos ruido. En la entrada, la señal de entrada también se ve afectada por el ruido. Sin embargo, el efecto de ese ruido que pasa por el proceso lo vamos a considerar dentro de la señal, de una única señal, que es un ruido sumado al final del sistema. ¿Okay?
Entonces vamos a analizar qué sucede cuando hay ruido que entra pasa por la entrada, pasa por el sistema, y cómo se ve afectada la salida. ¿Ok? Entonces aquí hay algo muy importante que debemos de considerar. Aquí tenemos la salida del sistema. Esta salida no tengo acceso a ella. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya estamos trabajando y a esta salida le vamos a llamar una estimación y le vamos a poner así, una Y gorrito. ¿Ok? A esta la vamos a llamar estimación. Esta señal la vamos a conocer como una estimación. ¿Ok? Entonces, las estimaciones no son otra cosa más que un cálculo. Es el resultado de un algoritmo. ¿Ok? Y Y normal, esta va a ser la señal real, la señal que estamos midiendo. ¿Qué sucede con una señal que medimos? Pues normalmente está adicionada con ruido. VDT es el resultado del ruido. El ruido al cual el sistema está inmerso. Cuando vamos y hacemos experimentación, estamos tratando ya con señales reales. Esas están contaminadas con ruido o perturbaciones, como quieran ver. Entonces, el ruido y las perturbaciones están relacionadas con el medio ambiente y son totalmente ajenas al proceso. Por ejemplo, el ruido eléctrico. El ruido eléctrico en las señales, y ese ruido está presente dentro de la señal. No lo puedo quitar. Cuando leo la señal más el ruido. Entonces, a la única que tengo acceso es a YDT. Pero a la Y estimada no, porque esta es la señal pura sin ruido, pero no la puedo medir. Entonces, esa es la estructura del modelo. Voy a considerar que la señal sin ruido no la puedo leer, que la única que puedo leer es la señal que tiene ruido. ¿Sí? Entonces tengo que analizar qué características estadísticas tiene este ruido para ver si puedo hacer una estimación de Y. Y si hago una aproximación correcta de la estimación hacia Y, entonces voy a considerar que mi modelo va a ser muy aproximado. Y obviamente pues no va a ser igual por el ruido. ¿Ok? Entonces tenemos la entrada U, la salida Y, pero pues estamos considerando que esas señales pues ya están contaminadas con ruido o con alguna perturbación externa y totalmente independiente al sistema, al proceso. ¿Ok? Entonces también estamos hablando de que tenemos un tiempo de muestreo, es decir, estamos trabajando con sistemas en tiempo discreto, aunque aquí tenemos T minúscula es el tiempo que transcurrió, que para este caso pues debe ser un número entero, que es discreto, pero aquí vamos a manejarlo como T, como un tiempo discreto. ¿Okay? Bueno, T porque es toda la señal. Ahorita lo definimos con más precisión. Y aquí está. Entonces K, acuérdense que K es un entero y llega hasta T. T es el número de muestras máximo que vamos a tener. ¿Okay? Entonces K va de 1, 2, 3. Acuérdense que negativas no va a haber, porque estamos trabajando con sistemas y analizándolos a partir de un tiempo hacia adelante. Tenemos dos parámetros o dos conjuntos de parámetros, que es AJ y BJ, que son números reales, son constantes. Tenemos un término nuevo, que en este caso lo vamos a llamar EDT, va a ser el ruido, el error.
es el error de un proceso aleatorio. 3, el número de muestras, como les comentaba, no es que signifique el tiempo continuo, sino que es el número de muestras máximo con el cual vamos a estar trabajando. A este modelo se le conoce como el modelo RX. RX lo que significa es autoregresive and exogenous variable. ¿Ok? Este nombre tiene esta estructura. Así se le va a conocer. Y fíjense, son dos sumatorias, una que está directamente relacionada con la entrada, y pueden observar esta sumatoria, todas las A's están relacionadas con la entrada en tiempos anteriores al tiempo actual, y B, en la segunda sumatoria, todas las parámetros B están relacionadas con la entrada en tiempos actuales porque J puede ser 0, y anteriores. Fíjense bien, IJ empieza de 1 en la salida y en la entrada empieza de 0. Eso es porque la entrada podemos utilizar la entrada actual. ¿Ok? Y por separado tenemos el error, el ruido. Esa es la estructura ARX, y como les comentaba, no es la única. Tenemos más estructuras, pero esta es una de las más utilizadas. ¿Okay? Más adelante, me parece que en el siguiente curso de control inteligente, analizamos qué más estructuras hay. Ahorita por lo pronto vamos a analizar nada más la estructura ARX. ¿Ok? Entonces, y n, finalmente n es el orden del sistema. Si n es igual a 2, el orden del sistema es 2. Acuérdense del término de que el sistema sea causal. Para que un sistema sea causal, decíamos que el orden del numerador debería ser menor que el orden del denominador. Lo llamábamos m, y debería ser menor que n. Y n es el orden del sistema. Aquí estamos volviendo al orden del sistema n. Entonces tenemos que verificar que sea menor o igual. ¿Ok? Entonces, como les comentaba anteriormente, tenemos que verificar que esto se cumpla. Si no se cumple, no podemos seguir adelante, porque no es posible programar esos algoritmos. Lo tenemos que verificar, pero por cuestiones prácticas siempre tenemos que igualar m igual a n. Entonces en realidad, este n es el m. ¿Ok? Pero por cuestiones prácticas simplemente lo sustituimos. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando m es menor que n? Simplemente algunas bj van a ser 0. Y con eso se cumple esta condición. ¿Ok? Entonces, vamos a manejar de forma indistinta n, pero nunca se les olvide que tenemos esta condición que tenemos que verificar antes. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la estructura RX, la estructura del modelo, y está en el tiempo discreto. ¿Ok? Ahora, vamos, antes de analizar cómo se comporta el sistema en forma general, vamos a analizar este término, el error. ¿Qué características tiene ese error? Porque es algo externo al sistema. ¿Okay? Es decir, aquí tengo mi sistema y lo que estoy diciendo es que tengo una señal de error que se mete aquí, puede meter en el sistema, o se puede meter aquí, o se puede meter acá, en la salida. Este es el error. Está presente en cualquier etapa del sistema. ¿Okay? Ya puede ser a la entrada, puede ser a la salida, o puede ser al interior del sistema, en alguna etapa del sistema. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es darle características estadísticas a este error, que va a ser el mismo, sea a la entrada o a la salida o en el sistema. Y posteriormente todas las vamos a concentrar en esta señal de aquí. El efecto que tenga este
más el efecto que tenga aquí, más el efecto que tenga este, lo vamos a concentrar todo en V de t. Ok, para eso, y bueno, obviamente pues lo tenemos representado en nuestro modelo así, como un término independiente sumado en la salida. ¿Ok? Pero vamos a ver qué características tendría este error. Entonces, ese error, como está, vamos a ver qué sucede con este término. Y lo primero que tenemos que hacer es darle algunas propiedades estadísticas. Entonces, el error es el residuo o el efecto no considerado dentro del modelo RX. Es decir, una señal que se agrega, pero no forma parte del sistema. ¿Ok? No es medible, no lo podemos medir. Fíjense, ese error se agrega aquí, se agrega acá y se agrega acá. En ningún punto lo puedo medir. Nada más puedo medir U y Y. No puedo medir V, no puedo medir Y estimada de T, no puedo medir nada. Entonces es inmedible, no se puede medir. Se puede estimar, pero más no medir. ¿Ok? Entonces, el hecho de suponer que está, nos acerca a la realidad. O sea, no podemos, tenemos que acercarnos lo más posible a la práctica. Si manejamos los sistemas teóricos, pues la identificación va a ser perfecta, pero cuando lo aplicamos nos damos cuenta que está el error y no lo podemos quitar, no lo podemos medir. Entonces, pues en el análisis matemático lo vamos a considerar. Entonces nos acerca a la realidad, que es lo que realmente ocurre en la realidad. Y vamos a asumir, a priori, sin hacerle ningún análisis, que no es exacto y representa solo parcialmente el proceso. Puede tener alguna propiedad estadística desconocida, pero vamos a considerar que es un tipo de ruido. Entonces el error representa factores como no linealidad, errores en la medición, perturbaciones, ruido eléctrico, cualquier cosa que sea externo y que se vea reflejado en la medición, lo vamos a considerar dentro de este término, el ruido. Y pues lo vamos a conocer como el ruido del modelo en general. Pero ahí vamos a englobar todas las señales externas al sistema que puedan modificar la lectura que tengo de señales. ¿Okay? Incluso ahí puede estar incluido el error del sistema de adquisición de datos de medición. Ese sistema puede tener un error y esa es una desviación y eso se va a ver reflejado aquí en el error. ¿Okay? Entonces simplemente todo lo que sea externo lo juntamos en un paquete y lo llevamos EDT. Entonces, pues como no sabemos nada de esa señal, pues lo vamos a tratar como una señal estocástica, lo cual tiene que ver con que sea un señal totalmente aleatorio. ¿Ok? Entonces, en el proceso de modelado y estimación podemos abordar el tema desde dos puntos de vista. Uno es un modelo determinístico y otro es un modelo estocástico. El determinístico es el que se puede determinar de forma precisa, como es el caso del modelo matemático, pero el estocástico son los modelos estadísticos, los que tienen que ver con señales aleatorias. Entonces, en particular, el ruido lo vamos a considerar como una señal estocástica, es decir, que tiene ciertas propiedades estadísticas. Solamente así lo vamos a poder modelar con propiedades estadísticas. No tiene forma de hacerse un cálculo determinístico en este tipo de señales porque son aleatorias. ¿Okay? Entonces vamos a hacer la consideración de nuestro sistema desde el punto de vista estadístico. ¿Okay? Entonces, lo primero es que vamos a considerar que nuestro sistema nuestra señal es ruido blanco,
¿A qué nos referimos con ruido blanco? El ruido blanco básicamente es una señal que tiene ciertas características estadísticas, es decir, que es totalmente aleatorio. Y eso lo que quiere decir es que tiene una media cero, o sea que no es sesgado, es que si lo promedio, su promedio va a ser cero, tiene una cierta amplitud, o sea, tiene una varianza fija y es no correlacionado. Que sea no correlacionado significa que no depende de la planta, del sistema. Sí, si cambio el sistema, el ruido no cambia. ¿Ok? Es totalmente independiente. Y eso estadísticamente significa, por ejemplo, que la media sea cero, significa que la esperanza matemática del error sea igual a cero. Que tenga una varianza definida significa que la esperanza matemática del cuadrado del error sea igual a la varianza o la desviación estándar, que sería sigma. Y las últimas tres propiedades significa que es no correlacionado ni con él mismo, ni con la entrada, ni con la salida del sistema. Es totalmente descorrelacionado. Es decir, que el valor que va a tener el error no va a depender del sistema. Y estas tres condiciones que tenemos al final, significa que el ruido es no correlacionado. ¿Okay? La primera significa que la media sea cero y la segunda significa que la varianza se puede calcular y es fija, es constante. ¿Okay? Entonces esas son las características del ruido que vamos a considerar para hacer nuestro análisis. ¿Okay? Entonces vamos a ver pues, qué sucede en realidad con ese ruido cuando pasa a través del sistema. ¿Okay? Aquí vamos a considerar que el ruido pasa por el sistema y como les había comentado, la señal de salida va a ser la estimación más el ruido. No puedo separar la ya estimada con el ruido porque vienen juntas, vienen ya mezcladas y lo único que sí puedo medir y conocer es la salida, la sumatoria del ruido más la señal, la salida ideal del sistema. ¿Ok? Entonces, si hacemos eso, pues ya estamos definiendo aquí quién es la estimación del sistema. La estimación del sistema básicamente es la parte determinística del sistema en la cual se puede modelar de forma precisa. Puede calcular A, J y BJ sin mayor problema, separada siempre del error. Entonces esta es la parte teórica, ¿ok? Pero pues esta no la puedo medir, entonces la voy a estimar. ¿Ok? Entonces Y estimada o Y gorrito es la estimación de la salida en el tiempo K a partir de mediciones anteriores, es decir, esta se determina a partir de ella misma, de medición, pero en tiempos anteriores. ¿Okay? Entonces, si consideramos las propiedades estadísticas del error, ¿cuál sería la esperanza matemática de la salida? Pues muy sencillo, simplemente le aplicamos la esperanza matemática a esta función de aquí, y le calculo la esperanza matemática de esta ecuación. Esto es igual a la esperanza matemática de Y de K igual a la esperanza matemática de Y estimada más la esperanza matemática del error. Pero ¿qué dijimos del error? Que tiene ciertas características y esta esperanza es cero. Esto se termina cero, entonces me queda esta igual a esta, que es lo que tenemos aquí abajo. Eso lo podemos hacer por las propiedades estadísticas que le asignamos al error. ¿Ok? Entonces, si consideramos esto, significa que
y le calculo el promedio a la señal medida, voy a encontrar la señal estimada. Estoy estimando. ¿Okay? Ahora, para seguir nuestro análisis, vamos a calcular la transformada z de esto. Quiero calcular la transformada z de esto. ¿Eso cómo se hace? Ustedes ya saben transformada z. ¿Cómo se calcula? A ver, ¿alguien me puede dar una idea? ¿Todavía siguen ahí? Sí, doctor. A ver, miren, fíjense bien en esta ecuación que está aquí. ¿Qué ecuación es? Ya la conocen, ya la usamos en la práctica anterior. La de un retraso. Es Y con varios retrasos. Sí, es la ecuación de diferencias, no sé si la ubiquen. Desarrollen estas sumatorias, póngale n igual a 1 para hacerla corta. Pongan que n es igual a 1. Y desarrollen la sumatoria. Vamos a desarrollar la carga. ¿Quién sería y? Y de acá es igual a 1 por y de k más 1. ¿Ok? Más. Y hasta ahí llega, o sea, nada más es de j igual a 1. Y aquí va a ser j igual a 0 y j igual a 1. Entonces me falta b0 por u de k. Más b1 por u de k menos 1. Más el error. Esta es la ecuación de diferencias. En general, si le pongo n igual a 2, simplemente le agrego aquí a 2 más y de k menos 2. Y acá b2 por u de k menos 2. Más el error. ¿Okay? Entonces esta ecuación que tengo aquí no es otra cosa más la ecuación de diferencias de forma genérica general. ¿Ok? A esta yo le puedo calcular su transformada z, perdón, sí, su transformada z. ¿Eso cómo lo hago? ¿Cómo calculo la transformada z de una ecuación de diferencias? Vamos aplicando los retrasos. ¿Cómo? Aplicando nada más los retrasos, ¿no? Sí, pero ¿cómo se llama la propiedad de la transformada z que se tiene que aplicar? Traslación. ¿En la convulsión? Teorema de la convolución. Ese teorema lo aplicamos aquí y encontramos la transformada z, que es y de z. Se le calculo directamente la transformada z. Esta se puede calcular, ningún problema. Y aquí sería igual a 1 z la menos 1 por y de z. Este es el teorema de la convolución. Más b0 por u de z más b1 por z la menos 1 por u de z más e de z. ¿Ok? Entonces lo único que he hecho aquí es desarrollar la sumatoria y aplicar la transformada z, utilizando la propiedad de la convolución. ¿Ok? Entonces si hago eso para n en general, pues simplemente aquí queda a1 más puntos suspensivos más a de n por z a la menos n por y de z, y así lo mismo para u. ¿Okay? Si lo hacemos de forma general, entonces me quedan estos dos polinomios.
este y este, factorizando U y factorizando Y. Acuérdense que esto, si lo multiplico por Y, que va a estar multiplicado por Y de Z, y este por U. De forma general, ahorita lo desarrollé nada más para n igual a 1, es decir, nada más me quedaba este término y me quedaban nada más estos dos términos. Pero si lo desarrollamos de forma general, me queda así. Entonces aquí lo único que estoy haciendo es definir dos polinomios, uno que lo llamo a de z y otro que lo llamo b de z. ¿Ok? Si hago eso, entonces puedo definir mi función de transferencia como este. Le sustituyo b y sustituyo a aquí y tengo mi función de transferencia. Pero fíjense qué sucede con el error. El error se va a ver afectado por los polos del sistema. Es decir, el error se va a ver multiplicado por esta función de transferencia. Aquí. ¿Ok? ¿Y eso qué sucede al hacer esto? Pues resulta que el error, aquí se ve claramente, el error una vez que pasa por la entrada, en la salida se ve modificado por esta función de transferencia. Es decir, el error que tenía, que era de características de ruido blanco, ahora cuando sale ya de la planta o del sistema, ya no es un error con ruido blanco, ahora se ve sesgado, se ve modificado por el sistema. Y lo que significa es que ya no va a tener media cero, ya no va a tener una varianza constante y pierde sus características. ¿Ok? Entonces a la salida, que analizamos este último término lo llamamos v de z total, o sea, se cambia variable. Podemos representar nuestro sistema así. Nuestra función de transferencia más un v de z. Ahora vamos a analizar ese v de z. ¿Quién es? V de z. Y lo pasamos ahora al tiempo, pues nos damos cuenta que este v de z ya no es un ruido blanco. Es el ruido blanco más qué, más un término que está directamente relacionado con estas constantes que dependen del sistema, es decir, ya no es un sistema descorrelacionado, ahora ya está correlacionado con la planta. ¿Ok? Entonces pierde sus características. Y eso es importante. No voy a regresar a la parte gráfica. Acá. Y entonces significa que yo pongo ruido blanco aquí y pongo el error que es ruido blanco y ese se suma, lo voy a sumar aquí a U lo sumo con U, entonces este sería ya U gorrito, por así decirlo. Entonces, aunque yo sé que este es ruido blanco, cuando yo lo observo aquí en la salida, ya es un ruido que no es blanco, sino que está totalmente correlacionado con el sistema. Eso es lo que significa. Y finalmente el que se suma al final, ese no se ve afectado, ese sí se suma tal cual. Y ese término lo tenemos aquí, que es este. Cuando se suma a la salida, pues ese, como no pasa por el sistema, prevalece con su característica de ruido blanco, pero al que pasó por todo el sistema se ve modificado, y básicamente por estos parámetros del sistema. Entonces eso es muy importante considerarlo. ¿Por qué? Porque el ruido, cuando no lo puedo considerar con media cero, entonces por lo tanto puede haber un sesgo en
la estimación de la salida. Bueno, entonces, una vez analizado el ruido, qué es lo que sucede con el sistema, pues vamos a seguir trabajando con la parte que nos interesa. ¿Cuáles son las incógnitas en mi sistema? ¿Cuál es la pregunta? Yo quiero conocer estas constantes A1, A2 hasta AN y B0, B1, B2 hasta BN. Estas son las incógnitas. Estas no las conocemos. Entonces quiero desarrollar un método en donde, dadas todas las propiedades del ruido y las características de mi estructura y todo, tengo que desarrollar un método en donde yo pueda identificar o calcular de alguna manera estos parámetros. ¿Ok? Entonces, una vez sabiendo qué características tiene el ruido, pues voy a enfocar a determinar los polinomios A y B. ¿Ok? Entonces, y esa información está aquí en la función de transferencia. ¿Ok? Entonces, para ello, voy a modificar la forma de escribir. Fíjense cómo está escrito aquí. Es dos sumatorias en mi sistema y finalmente el error. ¿Ok? Ahora fíjense, voy a cambiar la forma de escribir estas ecuaciones de la siguiente forma. Voy a escribir mi salida, pero en lugar de poner las sumatorias, la voy a poner como la multiplicación de dos vectores. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la multiplicación de estos dos vectores. Estoy poniendo P transpuesta. P transpuesta es B0 A1 B1 y así hasta que llego a N. Bn. Ese es este vector, lo conozco como P transpuesto. ¿Ok? Y lo voy a multiplicar por otro vector que lo llamo Z de K. Ese Z de K normal es este. 2 de K sobre, no, perdón. Luego abajo sería Y de K menos 1. Luego U de K menos 1. Y así. ¿De dónde? Hasta Y de K menos N. Y U de K menos N. Entonces la multiplicación de dos vectores. ¿Cómo se multiplican estos dos vectores? Básicamente el primer término se multiplica por B0, el segundo por A1, el tercero por B1 y así hasta que llego a N por Y de K menos N y Bn por U de K menos N. Si hacemos esa operación, ¿qué queda? ¿Cuál es el resultado? Lo voy a poner acá abajo, que de hecho es este término de aquí. Voy a poner Y de K es igual a B0 por U de K más A1 por Y de K menos 1 más B1 por U de K menos 2, perdón, no, sí es menos 1. Más
y así continuamente hasta a n y de k menos n más bn por u de k menos n más el error. ¿Okay? Esa ecuación que escribí hasta abajo, ¿qué es? ¿Qué forma tiene? ¿Alguien me puede decir? La de la sumatoria desarrollada. Exactamente, son las sumatorias. Y esto no es otra cosa que el modelo A, R, X. ¿Ok? Fíjense, si defino dos vectores P transpuesta como B0, A1, B1, así hasta AN, BN, y un Z minúscula transpuesta de K como U de K, Y de K menos 1, U de K menos 1, y así hasta Y de K menos N y U de K menos N, y los multiplico, el resultado es este. Si desarrollan las sumatorias, llegamos al mismo resultado. Nada más que la forma de calcularlo es diferente. Y lo estoy haciendo mediante la multiplicación de dos vectores y allá lo estoy haciendo por medio de la sumatoria. Entonces lo único que estamos haciendo aquí es cambiar la forma de escribirlo, pero en realidad es exactamente el mismo modelo RX. No sé si lo vean o tienen alguna pregunta hasta aquí. Mi duda solamente es cómo voy a definir n, o sea, qué número va a tomar dependiendo del problema. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte porque no te escuché muy bien? Sí, ¿cómo vamos a definir n dependiendo del problema? N es el orden del sistema. Entonces, no hay un método que te diga, usa n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, 4, cualquiera. Sin embargo, ya tenemos una aproximación. Ya vimos en la unidad pasada que con un orden 2 podemos representar el 90% de los problemas a los cuales nos enfrentemos. Entonces, una primera prueba puede ser n igual a 2 y seguramente ahí va a estar la solución. Pero si el error es muy grande, pues podríamos ajustar algún n mayor. Pero eso va a ser a prueba y error. O sea, no hay un método que te diga, observando los datos, o sea, si yo veo datos, no podríamos determinar el orden del sistema. ¿Ok? Lo que sí podríamos es intentar poner un escalón y ver cuál es su comportamiento. Y eso me da una idea sobre qué orden poner. Pues normalmente con un orden 2 es suficiente. ¿Ok? Pero ahorita está abierto, o sea, estamos desarrollando el método de forma general. La n puede ser cualquier valor. Y los vamos a seguir manejando así. Ya después en algún ejemplo pues ya definimos el orden. ¿Ok? Entonces, este es mi modelo RX. Y lo único que estoy buscando es escribirlo de una forma compacta, sin perder la estructura del modelo. ¿Okay? Entonces, para eso ya introduje dos nuevas variables, o una constante, que es P, y una variable que es Z. P, un vector, y Z también es un vector. Entonces, aunque mi modelo RX ya es simple, la complejidad ahora la trasladé a que en lugar de utilizar escalares estoy trabajando ya con vectores. ¿Ok?
Ahora, eso es para un instante de tiempo K. ¿Qué sucede si quiero calcular para K? Acuérdense que K es una variable que va de 1, 2, 3 y así hasta el tiempo, hasta la muestra T. Ahorita lo hicimos para un K. Sustituyan K en cualquiera de estos valores y obtienen el valor en ese instante de tiempo. Pero ¿qué sucede si lo quiero hacer para todas las K? ¿Qué tendría que modificar? Pues básicamente tendría que hacer esta operación K veces desde 1 hasta T. Pero eso también lo puedo hacer de una manera matricial. Entonces, esto es para una sola valor, pero este sería el mismo modelo ARX. Fíjense, no voy a perder la estructura, pero lo voy a calcular ya para todos los datos disponibles. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a cambiar? Que ahora en lugar de tener un escalar aquí, va a ser un vector, y ese vector va a tener todos los datos. En lugar de tener un solo valor de E de K, va a tener un vector con todos los datos desde K igual a 1 hasta K igual a T. ¿Okay? Y obviamente también este sistema se modifica acá. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Básicamente lo siguiente. Entonces, ahora ya definimos un vector Y. Y va a tener datos desde 1, desde Y minúscula 1 hasta Y minúscula T. Entonces es un vector. ¿Ok? Y aquí está. Desde Y1 hasta YT. ¿Ok? Y es un vector columna. Aquí es importante ver la nomenclatura. Los vectores, aquí ya estamos trabajando con vectores y matrices. Pero los vectores, voy a poner aquí uno general. Un vector A transpuesto, pero normal, lo vamos a escribir como un vector columna. ¿Ok? Y cuando lo pongamos transpuesto, esto va a ser de aquí en adelante una transpuesto, es un vector renglón. ¿Ok? Esa es la nomenclatura que estamos usando. Entonces, aquí tengo YN. ¿YN quién es? Pongo YN normal, sin transponer, aquí lo estoy poniendo transpuesto. Pues sería el vector que tiene en el primer término arriba, el primer valor leído, luego el segundo, y así, de Y de T. Y es un vector, tiene todos los datos de la salida. Y este T representa el último dato que tenemos. ¿Ok? Esa es la nomenclatura. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿No? Ok, lo mismo sucede con el error. Exactamente lo mismo, es un vector y está de la misma forma. ¿Ok? P es el mismo que definimos aquí. Fíjense, el transpuesto es un vector renglón y sin transponer es un vector columna. Exactamente la misma nomenclatura. Lo único que va a cambiar es Z. En lugar de utilizar un Z minúscula que era un vector, ahora vamos a usar un Z mayúscula que es una matriz. Y esa matriz Z transpuesta la vamos a conocer como básicamente los vectores minúsculas transpuestos, es decir,
tomen este vector de aquí, sin transponer, y asígnenle acá 1, 2, 3 hasta t. Entonces, aquí tendríamos z minúscula, voy a poner así, de 1. Y tendría z minúscula de 2 en esta columna. ¿Okay? Y al final tendría z minúscula de t. Es decir, la matriz Z la voy a construir con vectores z minúsculas y en diferentes tiempos, desde 1 hasta z de t. Es decir, lo voy a escribir aquí. Este z transpuesta es igual a z minúscula la voy a escribir así, miren, sin transponer, coma, z minúscula de 2, sin transponer, y así continuamente hasta z de t. ¿Ok? ¿Sí les queda claro esta última nomenclatura? Sí, Recuérdense nada más que este es un vector, este es otro vector columna y este es otro vector columna, que son exactamente estos que están acá. Este es Z1, este de aquí es Z2 y este último de aquí es ZT. ¿Ok? Entonces, lo único que hemos trabajado es exactamente el método o la estructura del modelo ARX, nada más que si lo calculamos de esta forma, ¿qué sucede? En una sola operación calculamos todo el modelo ARX para todo el tiempo que tenemos, todos los datos que tenemos, en una sola operación. Estoy modificando la forma de calcular para tener una forma de calcular más sencilla. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Queda totalmente claro cómo es que esto es el modelo RX? ¿Y cómo se construyen P, Z, E y Y? Sí, igual no sé si con un ejemplo, veremos algún ejemplo para que quede más claro también. Sí, vamos a ver ejemplos un poquito más adelante. Vamos a darle valores, vamos a calcular, pero aquí lo importante es que tenemos ya una ecuación, o sea, tenemos una ecuación aparentemente sencilla, o sea, un y igual a p por z más e, pero que en realidad es una función multivariable, en donde p pues tiene 2n más 1 constantes, y y e son vectores que tienen t datos, y z es una matriz que es ¿de qué tamaño? A ver, ¿de qué tamaño es y? Está, es un vector, e y e son vectores de t por 1. O sea, es un renglón, perdón, una columna, que tiene t datos y es un vector que es por 1. ¿Ok? Pero en el caso de la matriz Z, ¿de qué tamaño es? Hacia abajo, ¿cuántos datos tiene? ¿Cuántos renglones tiene Z? ¿Alguien me puede decir?
cuántos renglones tiene Z y cuántas columnas tiene Z. Llega hasta 1 menos n, ¿no? Teta, hacia abajo. 1 menos n. No. Tiene T columnas y N renglones. Tampoco. Aquí está, miren, aquí está. Tiene 2n más 1. Esos son el número de renglones y columnas. Tiene T. Las columnas es fácil, mira, aquí está 1, 2, 3 hasta el T. Esos son el número de columnas. Pero hacia abajo tiene 2n más 1, porque tenemos este, es el más 1, y aquí se repite y y u, son dobles, entonces por eso es que es 2n, 2 por n más 1. ¿Okay? Entonces, ¿y de qué tamaño es P transpuesto? P transpuesto, ¿de qué tamaño es? Estoy diciendo que puede hacer esta operación. P transpuesto por Z de T transpuesto. Pues tengo que verificar, como es la multiplicación de un vector por una matriz, tengo que verificar si esa operación se puede hacer. Entonces ya vimos que Z es de 2n más 1 por T. ¿De qué tamaño debe ser P para que se pueda multiplicar por Z? P transpuesta. T por 2n más 1. A ver, no te escucho, ¿puedes acercarte al micrófono? De T por 2n más 1. Aquí debe ser 2n más 1. O sea, el número de columnas debe ser 2n más 1, pero el número de renglones, ¿cuánto? Debe ser 1. ¿Por qué 1? Porque al momento de multiplicarse me tiene que dar este aquí transpuesto. ¿Ok? Y cuando haga la multiplicación, este se elimina con este y me queda 1 por T, que es la dimensión de este y la dimensión de este. De lo contrario no podría hacer la suma. Entonces, P transpuesto es de 1 por 2n más 1. Vamos a verlo, donde está definido P. ¿Sí? 1 por 2n más 1. 1. Ahí está. Este es el 1 y estos son los 2n. 2 por n. ¿Okay? Entonces es necesario saber cómo se construyen Y, P, Z, E, y también sobre todo saber que esto que tengo aquí es un modelo ARX. Y originalmente lo definíamos como dos sumatorias, acuérdense, una desde J igual a 1 hasta N, y aquí venía todas las salidas, más otra sumatoria, desde J igual a 0 hasta N, y aquí venía todas las B's, más un error. Este es el modelo RX. ¿Ok?
Pero estas sumatorias las convertimos en esta expresión y sigue siendo la misma. Ahí es importante que quede totalmente claro esta circunstancia. Definí el modelo Rx, pero ahora lo estoy escribiendo de una forma diferente, de una forma matricial. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué sigue? Pues hacer el cálculo del método de menos cuadrados, y lo vamos a hacer a partir de esta. Ya esta es mi modelo Rx y a partir de esta voy a calcular el método de menos cuadrados. ¿Okay? Pero antes de continuar, vamos a tomar un receso de 10 minutos y ahorita continuamos. ¿Ok? Ok, profe. Entonces ahorita, después a las 5:03 nos reconectamos. Está bien.